El objetivo de este vídeo es ayudaros a la realización de los proyectos en fase 3. Aquí os daré una serie de consejos basados en el trabajo realizado por estudiantes en años anteriores que creo que eran adecuados. No es un resumen completo de todo lo que tenéis que hacer en la fase 3, sino de aquellas partes que quizá puedan generar mayor dudas. Por lo tanto, me voy a centrar en fragmentos concretos del desarrollo de vuestros proyectos. Los 4 puntos más importantes sobre los que voy a ir van a ser la actualización del Campus Network, en concreto la definición de VLANs y el direccionamiento IP asociado a las VLANs. Después veremos algunos mapas lógicos de red presentados por compañeros vuestros en años anteriores. De forma muy breve, el diseño de las redes inalámbricas y, por último, el diseño físico de la red que estáis desarrollando. A la hora de definir las VLANs hay que tener en cuenta lo que habéis definido en fases anteriores, puesto que podéis haber definido utilizar VLANs por switch, utilizando GLBP o HSRP, o utilizar VLANs con VSS, lo cual no implicaría la utilización de VLANs por switch. Respecto a la capa de acceso, creo que casi todos los grupos habéis decidido utilizar VLANs geográficas con una limitación en su extensión. Es decir, ninguna VLAN va más allá de la capa de distribución y a partir de la capa de distribución tendríamos enlaces enrutados. Aparte de una serie de recomendaciones en capa de distribución que aparecían en presentaciones anteriores. Según los esquemas anteriores, el diseño de VLANs podría variar. Vamos a ver un ejemplo de un proyecto de años anteriores. En este proyecto teníamos diferentes edificios y según los edificios en cada una de las plantas los grupos decidieron dividir siempre en 3 subredes, que en realidad son 3 VLANs, una para datos, una para Wi-Fi y una para voz sobre IP, utilizando direccionamiento como el que veis en la parte derecha de la tabla, con redes de 255 hosts, 254 cada una, utilizando la red 2100, 2110, 2120 y después utilizaron la numeración para indicar que dentro de las diferentes subredes se indicaba la planta con un número, que era el primero de ellos, después del 20, y la subred concreta que se utilizaba con el otro número. Y de esta manera se podía identificar de una manera bastante fácil cuál era la subred que correspondía a cada una de las VLANs del proyecto. En otro proyecto se decidió utilizar un sistema de VLANs y direcciones un poco más amplio, donde dividían en cubiertas, puesto que eran las diferentes cubiertas de una nave, dividían en cubiertas la red y después para cada una de las cubiertas tenían una división en VLANs por host, una para vigilancia, una para telepresencia, una para voz IP, para Wi-Fi y para administración interna de la red de la nave. Como podéis ver, es similar al que hemos visto antes, aunque en este caso se indica qué direcciones IP se pueden asignar, puesto que hay un bloque reservado siempre en cada una de las subredes, que serían de la IP1 a la 14, y se siguen utilizando máscaras /24 para subredes de hasta 254 hosts. En función del diseño de vuestra red, puede que vuestras redes utilicen máscaras de este tamaño o incluso puede que sean un poco más grandes o más pequeñas. Aquí os pongo un ejemplo de lo que no debéis hacer. En este caso utilizaron un proyecto con VLANs extremo a extremo, es decir, definieron 3 VLANs, una para VPNs, otra para tripulación y otra para gestión de la red, y utilizaron máscaras /18 para incorporar todos los hosts de cada una de las VLANs. Por lo tanto, la VLAN 2 de tripulación se extendía por la red completa. Tenía 16.382 hosts, pero se dividía por toda la red. Esto implica que para tener una VLAN que se expanda por toda la red completa, estas VLANs tienen que poder atravesar la capa de distribución y la capa de núcleo para poder intercomunicar dentro de la misma subred equipos. Y por lo tanto genera dominios de colisión muy grandes, impide que utilicemos el esquema de direccionamiento que hemos definido anteriormente, no permite utilizar un esquema jerárquico en acceso, distribución y núcleo, sino que todo es conmutado y bueno, pues impide algunas de las ventajas que hemos visto con nuestro esquema de
evitar, por ejemplo, que el spanning tree bloquee algunos enlaces entre acceso a distribución y de distribución a núcleo. Así que es algo que no es recomendable. Vamos a pasar a ver algunos mapas lógicos. En este caso tenemos un mapa lógico, en el ejemplo 1 de otro proyecto, que se dividía en 3 zonas. Tenían su red dividida en 3 zonas. Podéis ver en el centro el núcleo. En la parte superior tenemos el data center, que va conectado al núcleo también, y con sus propias capas de distribución y de acceso, por supuesto. Y después en la parte inferior tenemos otras zonas en las cuales se han incorporado los switches de distribución, los switches de acceso, el interconexionado entre ellos y algunos dispositivos de ejemplo que se pueden obtener o que se pueden observar en cada área, como host, como puntos de acceso, a ordenadores portátiles y controladores. ¿Qué problema hay, por ejemplo, en este esquema? Pues que se han incorporado los WLCs, que son los Wireless LAN Controllers, que deberían de estar en el data center, se han colocado en cada una de las zonas de manera distribuida y no estarían físicamente todos en el data center, que es el lugar más habitual. Y bueno, por lo general, las redes que vamos a desarrollar son un poquito más grandes que esta, no van a tener únicamente 3 zonas. Por supuesto, van a tener números diferentes por zonas de puntos de acceso, de PCs y bueno, tendría que estar mejor especificado. Aquí tenéis el ejemplo de otro proyecto en el cual se hizo una división. Como podéis ver, tanto en el ejemplo anterior como en este, vuestros compañeros decidieron utilizar Packet Tracer para hacer el esquema que les parecería más cómodo. Tenemos en la zona roja el Data Center, donde tenemos los switches de distribución conectados directamente a los servidores. Aquí, de nuevo, no sería lo más acertado. Habría que tener una capa de acceso con switches de capa 2 a los cuales se conectan los servidores y no directamente conectado a switches en capa 3. Tenemos otras zonas definidas. En las zonas superiores son más o menos simétricas. Tenemos un número aproximado de 4 switches de acceso y 2 de distribución en cada zona, al igual que en la zona azul y la morada. Y sería un esquema donde se repiten más o menos las zonas de forma muy homogénea. Aquí tenéis un esquema correspondiente a uno de los ejemplos que veíamos antes, que es la de la nave Enterprise, de la película de Star Trek. Si recordáis, estaba dividido en anillos. Cada uno de estos anillos tiene su zona de distribución y su zona de acceso y su capa de acceso. Estaría bastante bien desarrollado en este sentido, con la excepción de que se ha incorporado, como podéis ver a la parte derecha, las naves de exploración. Y las naves de exploración no pueden estar físicamente conectadas al resto de la nave utilizando cableado. Tendrían que estar unidas con el módulo del Edge, ¿vale? Donde podemos hacer conexiones al exterior utilizando otras tecnologías como tecnologías WAN que se basaran en sistemas inalámbricos. Pero bueno, es un esquema general bastante genérico. Aquí tenemos otro proyecto en el cual, como podéis ver, además de incorporar el esquema lógico, se utilizó el mapa de la red para poder localizar visualmente dónde iban a ir colocados los elementos de la capa de distribución y de la de núcleo. Tenéis en la parte superior el esquema, era la Ciudad Politécnica de Innovación, en la Universidad Politécnica, para la cual desarrollamos la red. Cada uno de los edificios compone una zona de distribución y núcleo, como podéis ver en diferentes colores. Y tenemos una parte, que es la parte azul inferior, donde se conecta la mayoría de módulos, puesto que vamos a tener el data center, ahí podéis ver el gran número de servidores que hay, y otras zonas específicas de nuestra red, que podrían ser el edge, que aparecen en la parte de la izquierda, todos interconectados al núcleo de la red. Este sería un cuarto ejemplo con diferentes zonas que además se ven visualmente cómo quedarían sobre el mapa. Por último, vamos a ver otro proyecto de hace unos años en el cual se desarrolló la red completa del campus de Burjasot. Para este ejemplo, los estudiantes definieron hasta 17 zonas, que veremos luego en un poco más de detalle, asociadas a cada uno de los edificios que podemos tener en el campus de Burjasot. El esquema general que utilizaron lo tenéis en la parte superior izquierda, es el mapa lógico en el cual se ve el núcleo en color verde y el resto de equipos en color azul serían las zonas de distribución, siempre utilizando un sistema basado en VSS con switches pareados. Podéis ver que definieron por dónde iban a ir las zonas de distribución del cableado de fibra óptica.
desde el núcleo de la red, que estaba en el centro de cálculo, hacia cada una de las zonas de edificios, como podéis ver en el mapa en color azul, indicando dónde habría una zona de distribución de cableado para cada una de estas zonas. Además de esto, sobre este esquema, pero con un poco más de detalle, como podéis ver en esta transparencia, definieron para cada una de las zonas, en su caso 17 zonas. Para vuestro proyecto no creo que hagan falta tantas, puesto que el barco no tiene estas dimensiones. Definieron exactamente pues, cómo los switches de distribución iban a estar repartidos por los edificios, y además para cada edificio pues hicieron un cálculo previo de ancho de banda más o menos, y como podéis ver en la transparencia pues tenéis algunas descripciones que podéis leer más tranquilamente, explicando los anchos de banda máximos que calculaban para cada una de las zonas. De ellas, el número 12 que tenéis en la parte superior derecha es el núcleo, donde estaría el data center, el edge de toda la empresa, que conectaría con internet y con las redes WAN, que serían las conexiones que van a los otros campus, y tenéis la información más o menos detallada. Para la información que no era directamente de los edificios, desarrollaron este mapa lógico. En este mapa lógico, en la parte inferior derecha, veis las zonas y la capa de acceso de cada una de ellas. Eso correspondería a todos los edificios de la transparencia anterior. Y luego tenemos algunas zonas de distribución específicas y de acceso relacionadas con el Enterprise Edge, que está en la parte izquierda de la figura, los servicios de VPN y de acceso a Internet, que estarían en la parte central, y el Data Center, que estaría en la parte derecha de la figura, indicando pues, los servidores que definían más o menos y cómo se intercomunicaba todo. A esto habría que agregarle la parte inferior derecha, la distribución por zonas, que básicamente es lo que veíamos en ejemplos de proyectos anteriores. A la hora de definir en capa física, ¿vale? Me voy a adelantar un poco porque en este proyecto entraron en bastante detalle y vamos a continuar con él. Utilizaron un esquema como el que veis, en los cuales para cada uno de los edificios se hizo un cálculo aproximado de los anchos de banda, teniendo en cuenta por cada una de las plantas, pues como podéis ver ahí, cuántas plantas de docencia había, cuántos equipos había por aula aproximadamente, después cuántos laboratorios, cuántas plantas con docentes. En este caso, vosotros podréis hacer algo similar, indicando para vuestro proyecto pues, el tipo de espacios, que pueden ser habitaciones, pueden ser salas para comer, pueden ser cines, pueden ser zonas de diferente tipo, y hacer algún cálculo similar. Basado en esta información se desarrolló la distribución de switches, que estarían en la base los switches de distribución, y después los switches de capa de acceso. Aunque aparece que por cada planta tenemos una serie de switches de acceso, lo normal es que estén todos en un rack juntos, en una planta, a no ser que el número de equipos sea muy denso y que sea necesario distribuir los racks por los diferentes edificios. En este esquema genérico, además, incluyeron cierta información sobre número de conexiones y número de hosts que habría para cada uno de ellos, totales en un caso extremo y en un caso convencional, y conectados simultáneamente, y después cómo quedaría la información aplicando calidad de servicio, que es algo que todavía no habéis realizado en vuestros proyectos, que habrá que realizar en la última fase. Y con esto, pues bueno, terminaba este proyecto de ejemplo. Además, tenemos que hacer la actualización del data center. En este caso, tenéis un ejemplo de data center también utilizando Packet Tracer, realizado en años anteriores, donde tenéis el esquema clásico y qué servidores concretos se incorporaban en este proyecto, como servidores de operaciones, de servicio, para científicos, ingeniería, para médicos, para seguridad, y bueno, los diferentes tipos de servidores que ofrecía esta red. Respecto al diseño de redes inalámbricas, en algunos proyectos hicieron primero un cálculo de número de personas que podían encontrarse y tipos de estancia, como el punto de demanda, sala de datos, sala de entrada, salida de transporte, salas de descanso, habitaciones, almacenes de carga, y en base a eso calcularon el número de personas, cuántos puntos de acceso haría falta para cada una de estas zonas, multiplicado por el número de estancias, y obtuvieron el número total de puntos de acceso que haría falta. Después, para algunas zonas de ejemplo, como la que tenéis en la figura, se hizo una distribución aproximada de cómo serían las diferentes zonas que se van a cubrir utilizando puntos de acceso y su localización
por planta. No es necesario hacerlo de manera exhaustiva, sino de forma más o menos aproximada para cada una de las zonas. En el ejemplo que veíamos antes, sobre el campus de Burjasot, pues incorporaron dos tipos de zonas de cobertura. Una zona de cobertura que veis aquí exterior, con puntos de acceso que se colocaban en la parte exterior y podéis ver qué zona cubría cada uno de los puntos de acceso y la localización de este punto de acceso que aparece con ese icono azul que pone Wi-Fi. Y después hicieron un análisis interior diferenciando tres tipos de zonas. Las tres tipos de zonas se consideraban tres edificios diferentes con diferentes tamaños y en base a eso el número de puntos de acceso variaba sustancialmente. A la hora de colocar no solamente puntos de acceso, sino cableado estructurado, pues algunos grupos utilizaron algún tipo de planos, como veis aquí, donde se ve el perfil interior de un edificio, la localización del rack de distribución, que aparece en color verde, y la localización de racks de acceso, que en este caso, por la densidad, aparecían en cada una de las plantas, intercomunicados por fibra óptica, con cableado horizontal, que sería probablemente cableado de cobre. Estos racks que tenéis aquí, tanto de distribución como acceso, en algunos casos venían detallados un poco más. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el cual los estudiantes utilizaron un software gratuito que se llama HydroMax, que permite pues, hacer este tipo de, bueno, crear un rack y llenarlo con dispositivos como veis ahí. Y crearon este tipo de distribución, donde crearon racks de capa de acceso con 24 y 48 puertos por switch en muchas de las zonas. Ahí tenéis un poquito más de detalles si hacéis zoom. Hay zonas con patch panel, zonas con switches de diferente número de puertos. Y a la derecha tenéis un esquema típico de cómo se tiene que distribuir habitualmente un rack, ¿vale? Distribuido en pues, size, donde van los routers, donde van los patch panels, los monitores que normalmente hacen falta para poder entrar por terminal a los dispositivos cuando el técnico está físicamente delante del rack y bueno, la distribución más o menos de los racks, aunque en muchos casos, por ejemplo, no vamos a tener servidores, ni vamos a tener monitor, ni vamos a tener dispositivos como los que aparecen en el armario de la derecha. Además del rack que tenéis en la figura, que sería el típico rack de acceso con muchos switches para interconectar equipos, también se pueden tener racks de distribución y racks de núcleo que tienen una configuración diferente. Tenemos un menor número de dispositivos y por lo tanto no hace falta utilizar armarios tan grandes. Respecto a los modelos concretos que se utilizan, pues tenemos algunos ejemplos. Esto es el ejemplo de un proyecto que indicaba exactamente pues, el modelo de switch que se iba a utilizar, de switch multicapa, punto de acceso y controladores, aunque no daba mucha más información sobre cuántos, sobre su precio o sobre su localización. Proyectos que entraron en un poco más de detalle, como por ejemplo este, que hemos visto en transparencias anteriores, ya incorporaban información sobre cada una de las zonas y cuántos switches y el modelo concreto que tenía cada uno de estos switches con el número de puertos, tanto para capa de acceso, que veis en la parte superior, también identificaban la capa de distribución y el modelo concreto. Y por último, otros dispositivos que utilizaban para el núcleo y para el data center, qué puntos de acceso, qué firewalls y el modelo de rack concreto que se utilizaba. En otro proyecto, también para la nave Enterprise de otro grupo, definieron exactamente dónde se encontraban los racks, donde podéis ver diferentes tipos, ahí con unos cubos rojos y verdes podéis ver dónde se encontraban cada uno de ellos y hicieron racks tipo. Un rack para la sala de core y otro para las capas de las salas de distribución y acceso, donde definieron dos tipos, la sala 1, 2, 3, 5, 6 y 7 y otras salas como la 8 y la 9 que tenían diferente tipo de equipos. En el caso del proyecto del campus de Burjasot, lo que hicieron fue definir para la capa de acceso un tipo de switch, en este caso el 4503E, identificando qué tarjetas iban a incorporar, con cuántos puertos. Esto es algo que podéis ver en Packet Tracer, por ejemplo, y también podéis configurarlo utilizando los enlaces a la web de Cisco. Bueno, identificaban 9 switches de acceso, 2 switches de distribución con una serie de tarjetas y 4 switches de núcleo también con las tarjetas y la tipología de interconexión. Para terminar el proyecto, otra de las cosas importantes es el cálculo de la oversubscription.
Para ello necesitamos saber desde la capa de acceso cuál es el ancho de banda máximo agregando todos los enlaces. Si son enlaces de 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, y tenemos un número determinado de enlaces, tenemos que hacer cálculos y por lo tanto a partir de ahí obtener cuál es el ancho de banda a nivel de capa de acceso, de distribución a núcleo y desde núcleo para arriba, ¿vale? Utilizando las reglas que veíamos de que todos los accesos o todos los enlaces de acceso se suman y el número que nos da se divide entre 20 y ese número es el ancho de banda entre distribución y core y después se suman todos los accesos entre distribución y core y se dividen entre 4 y eso es lo que va a la siguiente capa, ¿vale? Y así vamos haciendo un cálculo de una capa a otra. Aquí tenéis un ejemplo de cómo lo calcularon en este proyecto. Aquí tenéis otro ejemplo también, como para cada una de las zonas se hizo el cálculo. Entonces, para un ejemplo, que en este caso una zona era una planta concretamente, se hizo la suma de, por ejemplo, 46 PCs a 100 megabits, son 4,6 gigabits por segundo en capa de acceso, a los cuales hay que sumarles 15 puntos de acceso más 10 cámaras IP a 1 gigabit. Total tenemos otros 25 más y la suma son 29,6 gigabits por segundo. Esos 29,6 gigabits por segundo habría que dividirlos entre 20 y entonces tendríamos los enlaces que van de acceso a distribución. Todos estos accesos habría que sumarlos entre sí y hacer una división, y nos daría 4,2 gigabits por segundo y habría que hacer una división entre 4. ¿Vale? Y así iríamos obteniendo la información para el cálculo de oversubscription por cada una de las zonas del proyecto. Bueno, espero que con esto tengáis una ayuda adicional para el desarrollo de vuestros proyectos o al menos que os dé ideas y que podáis completarlo para obtener la mejor nota posible.